En este video les voy a mostrar cómo insertar una tabla en su documento. Entonces, por ejemplo, voy a dejar un espacio para poder insertar una tabla. Entonces aquí ponemos una tabla y en esta herramienta ustedes deben indicar cuántas columnas y cuántas filas quieren insertar. Por ejemplo, vamos a insertar una tabla de 3×3, donde a lo mejor aquí, por ejemplo, está el día en que vamos a registrar una cierta información. Por ejemplo, vamos a registrar las horas de estudio. Y aquí cuando ponen en tablas los encabezados, siempre poner las unidades si están midiendo cantidades. Y vamos a poner, por ejemplo, las horas de sueño. Bueno, yo no tengo una ñ en mi teclado, así que vamos a poner una doble N para representar la ñ, ¿ya? Pero probablemente su teclado tiene una ñ y pueden ocupar una ñ. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el 1 de abril, por ejemplo, estudiamos, no sé, 3 horas y alcanzamos a dormir 7 horas, así que fue un buen día. Después, el día siguiente, en realidad nos quedamos pegados estudiando un tema. Entonces, por ejemplo, estudiamos 6 horas ese día y en realidad solamente alcanzamos a dormir 4 horas, ¿ya? Entonces, esta es una forma fácil de incluir una tabla dentro de Word, y también pueden modificar varias cosas, por ejemplo, cómo se ve esta tabla. Por ejemplo, de la misma forma que tenemos estilos de texto, también hay estilos de tabla. Entonces, si hago doble clic en la tabla, de hecho, si vamos de vuelta aquí a insertar y hago clic en mi tabla, y acá abajo, ¿dónde está el diseño de la tabla? Acá está, diseño de la tabla, me faltaba esa parte, ¿ya? Entonces acá, igual que los estilos, aparece un montón de diferentes estilos que ya vienen predefinidos. Por ejemplo, podemos ocupar este de acá, y ahí vemos que en realidad queda ya al tiro con un formato distinto mi tabla, donde, por ejemplo, en este caso se está destacando que en esta columna hay algún dato más importante, pues está en negrita, y en la columna, en la primera fila también hay un dato importante, por eso también está resaltado en azul en este caso. Uno también puede, por ejemplo, elegir cambiar el color que se ocupa para la tabla. Por ejemplo, en vez de azul, a lo mejor cambiarlos a gris. Ahí tienen que ver ustedes qué es lo que prefieren incluir para su tabla. Por ahora lo voy a cambiar de vuelta a azul, porque se nota un poco más las líneas que estoy ocupando, ¿ya? Al igual que las figuras, en la versión que está en línea no viene, ¿cómo se llama? Una forma de insertar los títulos de las tablas en forma automática, sino que hay que insertarlos en forma directa abajo, de la misma forma como lo hicimos con la imagen, donde aquí, por ejemplo, voy a escribir que esto es una tabla 1, porque es la primera tabla que aparece en el documento. Entonces, esto es registro de horas durante el semestre. Ya la idea siempre es poner títulos que al lector le indiquen un poco de información acerca de qué datos tiene la tabla, ¿ya? Entonces, de esta manera pueden insertar tablas. Por ejemplo, si quieren agregar más filas, deberían poder hacerlo, por ejemplo, por aquí en alguna parte, insertar esta. Puedo insertar, por ejemplo, por encima, por debajo, una fila, una columna a la izquierda o una columna a la derecha. Por ahora vamos a insertar, por ejemplo, filas debajo, para ir, por ejemplo, insertando los datos de más días. Por ejemplo, que el 3 de abril, por ejemplo, en realidad ese día volvimos una cantidad normal de estudio y pudimos dormir un poquitito más. Y después ya, por ejemplo, el 4 de abril tuvimos que entregar una tarea, así que en realidad dedicamos una cierta cantidad de estudio, pero tampoco pudimos dormir tanto como quisiéramos, ¿ya? Así que esa es la manera de editar e insertar tablas dentro de su